Buenos días, soy la doctora Cecilia Magdalena Pavón Hernández. Soy médico radiólogo adscrito al área de mastografía del Instituto Nacional de Cancerología. Primeramente, agradezco al comité organizador esta invitación. Es un gusto para mí estar nuevamente con todos ustedes. A lo largo de esta presentación, hablaré en general de lo que al día de hoy hay descrito en relación a las lesiones ecográficas no masa. Como todos sabemos, el ultrasonido ha sido reconocido como una modalidad invaluable en la caracterización de nódulos o masas. En 1995, el doctor Stavros y colaboradores publicaban resultados que mostraban que las lesiones mamarias sólidas podían ser confiablemente caracterizadas como benignas o malignas utilizando ultrasonido en escala de grises de alta resolución. Él describió características ecográficas que alcanzaban un valor predictivo negativo de 99.5% y una sensibilidad de 98.4% para el diagnóstico de malignidad. Estos resultados fueron subsecuentemente validados por otros autores. Sin embargo, las lesiones incluidas en todas estas series de estudios eran masas. Actualmente, con el uso de equipos de ultrasonido de alta resolución y la reciente introducción del ultrasonido mamario de tamizaje en poblaciones con mamas densas y riesgo elevado de cáncer de mama, ocasionalmente nos encontramos con estas lesiones hipoecoicas que no cumplen los criterios establecidos por el BIRADS del Colegio Americano de Radiología para denominarlas masa. A continuación, mencionaré algunas de las definiciones que se han propuesto. Y entonces tenemos que una lesión no masa por ultrasonido corresponde a una área de cotextura alterada en comparación con el tejido mamario que la rodea y que no conforma una masa. Otros autores la han descrito como una lesión que ocupa espacio en dos diferentes planos sonográficos y no puede caracterizarse como una masa debido a que carece de márgenes y forma. Y algunos otros han considerado como una área hipoecoica que ocupa espacio, vista en dos diferentes planos y que tiene características diferentes a la misma área en la mama contralateral. Esta puede considerarse análoga de la asimetría focal en la mastografía. Lo que sí encontramos en común en todas estas definiciones es que el hallazgo en cuestión carece de márgenes convexos y por lo tanto no cumple con criterios para llamarse masa. Entonces, durante una exploración ecográfica en tiempo real, si una lesión es visible en dos planos ortogonales, pero no puede caracterizarse o distinguirse como una masa porque carece de márgenes o forma, el radiólogo debe categorizarla como una lesión no masa. Y se ha reportado que estas lesiones reconocidas ecográficamente pueden reflejar un amplio espectro de patología mamaria, tanto benigna como maligna. Antes que nada, recordemos que el término lesión no masa no forma parte del léxico BIRADS. El léxico BIRADS ecográfico utilizado actualmente describe entre sus hallazgos masas, calcificaciones, características asociadas y casos especiales. Debido a la falta de terminología unificada, las lesiones no masa se han descrito en la literatura con una gran variedad de términos y en función de esto no existe un abordaje establecido para describir y evaluar estos hallazgos. Un punto importante a tener en cuenta es que la correcta identificación e interpretación de una lesión no masa mejora la sensibilidad y especificidad del ultrasonido mamario. La incidencia reportada de lesiones no masa en ultrasonido de tamizaje va del 1 al 5.3%. Al día de hoy, no existe un sistema que sea ampliamente aceptado para clasificar los hallazgos no masa, y los sistemas propuestos en la literatura son variados. La primera clasificación para estos hallazgos surgió en 2004 por la Asociación Japonesa de Sonología Mamaria y Tiroidea. Esta asociación, en sus guías, clasifica los hallazgos no masa con base en la presencia de dilatación ductal, distribución y presencia o no de distorsión de la arquitectura. Uematsu, en 2012, clasificó los hallazgos no masa con base en la distribución ductal o no ductal y
la presencia de hallazgos asociados. Él hablaba de calcificaciones y distorsión de la arquitectura. En 2014, Kim y colaboradores crearon una adaptación del sistema inicial en la que no incluyeron la afección ductal descrita por los japoneses, pues consideraron que ésta se superponía con los cambios ductales que sí están contemplados en el BIRATS. Ellos hablaban de distintos patrones de áreas hipoecoicas y la distribución de las mismas. Wang y colaboradores en 2015 clasifican los hallazgos en 4 categorías, en función de la ecogenicidad, la distorsión arquitectural, la presencia de calcificaciones e incluso hablan de lesiones sólidas dentro de un ducto. Co y colaboradores describen 4 tipos, el ductal o no ductal y aquellos asociados a distorsión de la arquitectura y sombra posterior. Park y colaboradores en 2017 hablan de la distribución y las características asociadas, considerando entre estas las calcificaciones y la presencia de distorsión de la arquitectura y cambios ductales anormales. Y para 2018, Gies y colaboradores hablan de la ecotextura y también de los hallazgos asociados, considerando la sombra posterior, la presencia de calcificaciones, la distorsión de la arquitectura y el halo ecogénico. En 2020, Cho y colaboradores proponen que puede ser de utilidad categorizar los hallazgos no masa por su ecogenicidad y distribución, y argumentan haberse centrado en la ecogenicidad por 2 razones. Primero, la ecogenicidad es la característica primaria en la detección de hallazgos ecográficos no masa. Y segundo, las lesiones no masa con extenso componente hiperecogénico pueden ser difíciles de reconocer como una lesión distinta de lo que es la ecotextura de fondo heterogéneo. Ellos consideraban también que deben describirse las características asociadas. Y entonces, estos son sus descriptores propuestos. Basándose en un análisis visual, la ecogenicidad de las lesiones no masa pueden ser predominantemente hipoecoica, predominantemente hiperecoica, mixta o predominantemente anecoica. El término predominantemente está en relación a si existe más del 50% de un componente específico. La distribución de una lesión no masa se puede clasificar como focal cuando está confinada a una pequeña área, lineal o segmentaria si es lineal o triangular siguiendo una distribución ductal, o bien regional cuando corresponde a una extensa área geográfica que no es ductal ni segmentaria. Entre las características asociadas que ellos establecen se encuentran la arquitectura ductal, la sombra posterior, la distorsión arquitectural y la presencia de calcificaciones. Respecto a la correlación con los hallazgos histopatológicos, podemos decir que la característica ecográfica de las lesiones no masa consistentemente asociada a malignidad es la presencia de calcificaciones. Estas, como todos sabemos, podemos observarlas como finos focos ecogénicos y cuando se detectan por ultrasonido pueden considerarse sospecha de malignidad. Las calcificaciones detectadas por ultrasonido se ha reportado que tienen más de 3 veces más probabilidad de malignidad. Los resultados publicados han reportado que las calcificaciones están presentes hasta en 51% de lesiones no masa malignas y solo en el 2% de lesiones no masa benignas. Las calcificaciones se pueden encontrar asociadas a lesiones malignas como el carcinoma ductal in situ, sobre todo de alto grado, y el carcinoma ductal infiltrante, así como en lesiones de riesgo, como en el caso de la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma lobulillar in situ, y en condiciones benignas, como el fibroadenoma, la cicatriz radial y el adenoma tubular. El valor predictivo positivo de las lesiones no masa más la presencia de calcificaciones alcanza un 78.26%. En el caso de los cambios en la arquitectura ductal, estos pueden representar diseminación ductal de células malignas, o bien cambios ductales atribuidos a células tumorales o necrosis dentro del ducto, así como a reacción linfocítica periductal o desmoplasia periductal. Los cambios en el patrón ductal pueden observarse en el cáncer ductal in situ, en el carcinoma ductal infiltrante,
en el caso de papilomas intraductales, o bien en condiciones como la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica, así como en entidades benignas como los cambios fibroquísticos y la ectasia ductal. En el caso de la sombra posterior, esta puede representar cambios que estimulan reacción desmoplásica y pueden atenuar el haz de ultrasonido. La sombra posterior puede identificarse en condiciones benignas y malignas. Los ejemplos característicos son el carcinoma infiltrante, un cambio quirúrgico, la lesión esclerosante compleja o ante la presencia de tejido fibroso. La distorsión de la arquitectura puede atribuirse a cambios que distorsionan ductos o rectifican los ligamentos de Cooper. Esta característica asociada puede encontrarse en lesiones benignas como la fibrosis, la adenosis esclerosante y la necrosis grasa. En el caso de lesiones malignas, puede deberse a retracción del tejido alrededor del tumor o bien a extensión del tumor hacia los ligamentos de Cooper o por fibrosis posterior a quimioterapia. Aquí vale la pena mencionar que la distorsión de la arquitectura es una característica asociada más frecuentemente encontrada en lesiones malignas que en lesiones benignas. Respecto a la ecogenicidad, podemos decir que la tasa de malignidad, según la ecogenicidad en los hallazgos no masa, en realidad se desconoce. Sin embargo, en el caso de las masas, el BI-RADS sí es categórico y establece que la ecogenicidad de las masas no es predictiva del hallazgo histopatológico. Al día de hoy, no se han realizado estudios que establezcan el valor pronóstico de la ecogenicidad de los hallazgos no masa para diferenciar benignidad de malignidad. En cuanto a la distribución, la más frecuentemente encontrada en lesiones no masa malignas es aquella de tipo lineal o segmentaria. Este tipo de distribución se ha encontrado hasta en 45% de lesiones no masa malignas y en 17% de lesiones no masa benignas. Las lesiones ecográficas no masa se han descrito tanto en condiciones benignas como en condiciones malignas. Las lesiones no masa son benignas de un 46 a un 90% y las condiciones más frecuentes son los cambios fibroquísticos, la metaplasia apócrina, la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Y estas serán malignas de un 10 a un 54%. Se pueden observar en cánceres invasivos y no invasivos, así como en lesiones de primarios no mama. Los más frecuentes son el carcinoma ductal in situ, el carcinoma lobulillar infiltrante y el carcinoma ductal infiltrante, así como la leucemia y el linfoma. Correcta correlación de un hallazgo ecográfico con la mastografía es de suma importancia en la evaluación diagnóstica. Los hallazgos mastográficos que más frecuentemente aparecen como lesiones ecográficas no masa son las calcificaciones, la asimetría focal, la asimetría en desarrollo y la distorsión de la arquitectura. Park y colaboradores reportaron que hasta el 84% de lesiones no masa malignas tienen correlación mastográfica, mientras que solo el 40% de lesiones no masa benignas tienen representación mastográfica. En el caso de la resonancia magnética, un hallazgo no masa puede ser la correlación sonográfica de una anormalidad documentada por resonancia magnética. Un ejemplo es el hallazgo no masa que corresponde a un cáncer ductal in situ que aparece en la resonancia magnética como un realce no masa. Sutton y colaboradores encontraron que el 40% de los hallazgos ecográficos no masa muestran un realce en resonancia magnética. Y de estos, el 97% corresponderán a realces no masa. Este mismo estudio reportó que el 95% de los hallazgos ecográficos no masa malignos corresponden con un realce no masa en la resonancia magnética. En cuanto a la categorización, debemos decir que, mientras la clasificación ecográfica del BI-RADS es muy efectiva en el diagnóstico y manejo de los nódulos, la quinta edición del BI-RADS no clasifica objetivamente las lesiones no masa. En 2016, Lee y colaboradores establecían que la probabilidad de malignidad de las lesiones no masa es siempre mayor al 2%, y por lo tanto estos hallazgos debían categorizarse
por lo menos BI-RADS 4A. Sin embargo, algunas publicaciones más recientes proponen sistemas de categorización que podrían ser de utilidad. El sistema propuesto por Choi y colaboradores y publicado en 2020 menciona que deben considerarse de sospecha la distribución segmentaria, los cambios ductales anormales, la presencia de calcificaciones y la presencia de sombra posterior. Cuando está presente por lo menos uno de estos hallazgos, se puede asignar una categoría BI-RADS 4A. Cuando está presente más de un hallazgo de sospecha, pueden asignarse la categoría BI-RADS 4B o BI-RADS 4C. Cuando existe más de un hallazgo de sospecha, más correlación mastográfica, ya sea con calcificaciones, distorsión o asimetría focal, se asigna una categoría BI-RADS 5. También establecen que en ausencia de hallazgos de sospecha y o presencia de múltiples quistes pequeños, se puede asignar una categoría BI-RADS 3. En 2012, Uematsu consideró que en el caso de múltiples y bilaterales áreas hipoecoicas difusas, se debe considerar una variación de la normalidad o bien ser causadas por influencia hormonal y que éstas cobrarían importancia solo en caso de corresponder a anormalidades palpables. Aquí les muestro de manera esquematizada la misma información. Años antes, Co y colaboradores establecieron distintos patrones de lesiones no masa y las clasificaron en 4 tipos. En el tipo 1 se identifica un área hipoecoica ductal que tiene estructuras similares a ductos con orientación paralela. Cuando no se asocia a focos ecogénicos que representen calcificaciones, se clasifica como tipo 1A. Cuando hay calcificaciones internas asociadas en un área ductal hipoecoica, se clasifica tipo 1B. En el tipo 2, un área hipoecoica no ductal es visible, como si se tratara de una simetría focal, sin forma distinguible en 2 diferentes ejes, con lo cual no se define una masa, pero difiere del tejido glandular circundante en la misma área en la mama contralateral. Cuando no hay calcificaciones internas asociadas, la lesión se clasifica tipo 2A. Cuando existen calcificaciones internas asociadas, se clasifica tipo 2B. En el tipo 3, lo que se identifica es un área vaga de ecotextura alterada con distorsión de la arquitectura asociada. Y en el tipo 4, lo que se observa es un área hipoecoica indistinta con sombra posterior. En esta clasificación, las lesiones se categorizaron de la siguiente manera. El tipo 2A se categorizó BI-RADS 4A. Los tipos 1A, 3 y 4 se categorizaron BI-RADS 4B. Y los tipos 1B y 2B se categorizaron BI-RADS 4C. El valor predictivo positivo global para malignidad en todas las lesiones fue del 27%. Y el valor predictivo positivo para malignidad por cada tipo de lesión se distribuyó de esta manera. Si nos damos cuenta, existía un mayor valor predictivo positivo en las lesiones tipo B, que fueron aquellas asociadas a calcificaciones. Es importante enfatizar que la identificación de estas lesiones por ultrasonido nos permitirá ser más precisos en la interpretación de las características ecográficas y con ello mejorar la sensibilidad y especificidad del ultrasonido en este tipo de lesiones. Co mencionaba que esta clasificación ofrecía ejemplos de lesiones útiles que pueden incrementar la consistencia y la reproducibilidad del ultrasonido en estas lesiones. Las lesiones ecográficas no masa representan el 9.2 de todas las lesiones mamarias. Sin embargo, la especificidad del ultrasonido en el diagnóstico de estas en realidad es baja. Existen estudios que hablan de que el uso de ultrasonido Doppler, elastografía e incluso ultrasonido con medio de contraste pueden diferenciar malignidad de benignidad en este tipo de lesiones, mejorando así la sensibilidad y especificidad del ultrasonido. Sin embargo, debemos saber las limitaciones de estas modalidades. La elastografía tiene un alto valor diagnóstico para la detección de cáncer
y puede potencialmente reducir biopsias innecesarias o incrementar el valor predictivo positivo de la biopsia. Sin embargo, el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar infiltrante, que usualmente se manifiestan como lesiones no masa, tienden a mostrar baja puntuación de elasticidad. Por otra parte, la habilidad del ultrasonido Doppler color y Doppler poder para valorar la vascularidad anormal asociada a tumores puede ofrecer valor diagnóstico adicional. Sin embargo, el carcinoma ductal in situ tiende a mostrar baja vascularidad. Al final, una realidad que reportan los resultados de Choi y colaboradores es que las características en modo B que ellos proponen son menos subjetivas y son más fáciles de obtener una vez que el radiólogo se familiariza con ellas. Un punto que no debemos minimizar es la clínica de la paciente. En 2014, Kim y colaboradores publican resultados del estudio de 186 lesiones no masa. Ellos sugerían que la palpabilidad podía influir sobre la categorización y el manejo de estas lesiones. En relación con la exploración física, las lesiones no masa malignas fueron más frecuentemente palpables que las lesiones no masa benignas. También las lesiones no masa malignas correspondían con áreas que se acompañaban de dolor localizado, más frecuentemente que las lesiones no masa benignas. Otro síntoma que se ha encontrado asociado a las lesiones no masa es la secreción patológica. A continuación, tengo para ustedes algunos casos en los que vamos a poder observar algunos hallazgos ecográficos no masa. En primer lugar, tenemos a esta paciente. Ella acude con una mastografía diagnóstica. Es una paciente de 81 años. En ella podemos identificar la presencia de engrosamiento cutáneo generalizado y una asimetría focal de localización retroareolar en la mama izquierda. Y encontramos esta lesión no masa que también tiene repercusión sobre el sistema ductal. Aquí vemos otra imagen y estas imágenes hipoecoicas son las que fueron biopsiadas. El diagnóstico histopatológico es carcinoma ductal infiltrante. Esta siguiente paciente también es una mastografía diagnóstica. Ella es una paciente de 41 años que acude por masa palpable. Podemos identificar retracción y engrosamiento cutáneo periareolar en la mama derecha. Llama la atención este sutil borde convexo que puede sugerir la presencia de nódulo. Sin embargo, no se corrobora nódulo en ambas proyecciones. Estos son los hallazgos ecográficos. Se identifican en la mama derecha estas extensas lesiones no masa que son predominantemente hipoecoicas. Estas áreas fueron biopsiadas y el resultado histopatológico fue hiperplasia ductal usual, mastitis crónica inespecífica, ectasia ductal y fibrosis. Esta siguiente paciente es también una mastografía diagnóstica de una paciente de 44 años. Veamos cómo la composición mamaria es heterogéneamente densa y lo único que podemos reconocer es quizá esta zona de distorsión hacia el tercio medio de los cuadrantes externos, muy posiblemente de localización superior. Reconocemos en ella un discreto engrosamiento cutáneo periareolar, sin embargo solamente lo observamos este hallazgo en proyección MLO y vemos retracción del pezón izquierdo. En ella realizamos el ultrasonido y estos fueron los hallazgos. En la mama derecha, vean cómo si bien es cierto que sí encontramos algunas lesiones que sí cumplirían los criterios para llamarlas nódulos, encontramos algunas otras lesiones no masa. Vemos cambios en la ecogenicidad, la presencia de sombra posterior. Todos estos hallazgos están en distintos radios, en la mama derecha. Y en la mama izquierda, nuevamente, lesión no masa que tiene un componente predominantemente hiperecogénico. Esto se localiza en el radio 2-3 de la mama izquierda. Ambas mamas fueron biopsiadas y ambas tuvieron el mismo resultado histopatológico, carcinoma mixto,
con presencia de carcinoma lobulillar infiltrante de tipo clásico y carcinoma ductal infiltrante. Esta siguiente paciente es una mastografía de tamizaje. La paciente tiene 52 años. Mostré únicamente las proyecciones derechas. Veamos cómo la composición mamaria es de tipo heterogéneamente denso. Se reconoce un pequeño nódulo de márgenes que tienden a ser circunscritos, central inferior, y bueno, quizá algunas zonas de mayor densidad. Pero a simple vista no reconocemos alguna otra situación y menos que genere sospecha. Esta es una imagen del estudio ecográfico, en radio 1 a 4 centímetros del pezón. Esto que podemos denominar lesión no masa o hallazgo no masa. Este biopsiado y el resultado histopatológico, carcinoma lobulillar infiltrante de tipo clásico. Esta siguiente paciente es una mastografía de tamizaje. La paciente tiene 48 años. Les muestro únicamente las proyecciones derechas. Está la mastografía 2D con el corte de tomosíntesis representativo. Vean cómo en la imagen mastográfica, en la MLO no se observa hallazgo significativo. En la proyección CC posiblemente se pueda reconocer una sutil distorsión hacia los cuadrantes externos. Y vean cómo se puede demostrar en el corte de tomosíntesis y hacia los cuadrantes superiores. Estas son las imágenes ecográficas. Un hallazgo no masa que se asocia a distorsión de la arquitectura. Vemos aquí la retracción y rectificación de los ligamentos de Cooper. Esto correspondió a una cicatriz radial. Y la última paciente es una mastografía diagnóstica de una paciente de 32 años que tenía el diagnóstico relativamente reciente de un linfoma no Hodgkin nasal. Ella llega durante su manejo, llega con la presencia de masa palpable en la mama derecha. Estas son las imágenes ecográficas de la paciente. Lo significativo, desde luego, son los importantes cambios por edema y se logran identificar algunas lesiones tipo no masa. Estas zonas hipoecoicas, que a su vez tienen afección del patrón ductal. Estas zonas fueron las biopsiadas y el diagnóstico histopatológico fue compatible con infiltración por linfoma. Para concluir, podemos decir que los hallazgos ecográficos no masa son aquellos que carecen de forma y márgenes convexos. Pueden indicar malignidad, especialmente si se asocian a calcificaciones. Estos deben generar sospecha si correlacionan con alteraciones mastográficas o hallazgos por resonancia magnética. Debemos explorar su ecogenicidad, su distribución y características asociadas a fin de categorizarlas adecuadamente. Esto es todo en relación al tema de las lesiones ecográficas no masa. Me despido de ustedes y les dejo mi correo para que me puedan hacer llegar cualquier inquietud. Les agradezco mucho su atención y su presencia.